Milei estaba en California eh, reuniéndose con los CEOs, ¿cierto? Los presidentes de las compañías de tecnología que tú sabes operan y habitan en Silicon Valley, ¿no? Entonces se reunió con Mark Zuckerberg, no sé, se reunió con otros presidentes de compañías de tecnología porque, según Milei, él está interesado en convertir a Argentina en un puerto a donde lleguen todas las empresas de tecnología, de inteligencia artificial, ¿cierto? En eso estaba en California y esta periodista pues aprovechó porque hay que decirlo, la derecha y los conservadores aquí en Estados Unidos están fascinados con Milei. Entonces, porque las cosas que dice Milei en el contexto gringo son muy shocking, ¿no? Eh, la manera en que habla Milei. Entonces, sí, es una entrevista muy interesante y quería mostrar una cosita que dice aquí Milei que me pareció muy apta para reflexionar. Y a ver, ¿tú qué piensas? Vale, pongámosla. Cover the hunger that you so clearly feel for freedom. La primera parte de la respuesta la voy a pivotear sobre la historia del pueblo judío. Digamos, uno de los motivos por los cuales soy un gran admirador de Moisés es porque es el máximo libertador de la historia. La hazaña del pueblo judío es equivalente a que un pueblo que estaba esclavizado es como que hubiera enfrentado a la suma de Estados Unidos, Rusia y China, así para tomar orden de magnitudes. Ahora, a pesar de que el pueblo hebreo vio cada una de las plagas que terminaron doblegando a Egipto, al momento solamente 1 de cada 5 se fue de Egipto. El primer punto es, ¿se puede lograr la libertad? Sí. Digamos, si uno tiene la fuerza y la convicción, tarde o temprano lo va a lograr. Primer punto. Segundo punto, hay gente que prefiere entregar su libertad por el pescado gratis. Slavery. Bueno, pero es la elección de la gente. Ese es el segundo punto. Y después hay otro elemento más. El socialismo es muy hábil en tratar sobre los valores más miserables del ser humano. Porque el socialismo está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley. Y si es necesario, en el asesinato, porque han asesinado a 150 millones de seres humanos. Dicho esto, cuando las sociedades comienzan a progresar, lo que hace el socialismo es inocular el virus de la envidia, del resentimiento. Supongamos que vamos a una carrera. Somos 20 personas corriendo. ¿Cuántas personas pueden ganar la carrera? Una, solo una. Entonces, ¿qué hace el socialismo? Trabaja sobre los 19 restantes, hablando de una conspiración donde hay uno que ganó y está sometiendo al resto y fomenta la envidia y el odio, porque es más fácil creer que fue una conspiración a que tener que aceptar que el otro fue mejor. Y de eso va la batalla cultural, mostrarle que los valores morales de ellos son inmundos y que esos valores inmundos conducen a instituciones espantosas y que entonces cuando se aplican esas instituciones, los países se derrumban y caen en la miseria. ¿Quiere un buen ejemplo de esto? Argentina abrazó las ideas de la libertad en 1860. De ser un país de bárbaros, en 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Y después, a inicio del siglo XX, abrazó las ideas del socialismo y se convirtió en un país miserable, un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en ese sector del 70%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Esa basura es el socialismo. Entonces, ¿y cómo lo hicieron? Inoculando. Sí, me pareció muy No, interesante. espere. Antes de que hable, vaya pensando qué opinan los oyentes, qué opinan sobre esto que ha dicho Milei, por qué creen que cala tanto en los Estados Unidos. Suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan el programa, por favor, para educar los algoritmos. Adelante, Gustavo. Sí, digamos,
lo que dice sobre Moisés es interesante. Básicamente dice que la libertad pues cuesta, ¿no? Los judíos escaparon de Egipto, pero no escaparon ilesos, ¿no? 1 de cada 5 murió en el intento, ¿verdad? Ahora, el análisis que él hace sobre el carácter del comunista o del socialista, ¿no? Ese tipo de persona que medra en la cizaña, ¿no? Pone el ejemplo de la carrera, ¿no? Donde solamente en una carrera solamente uno puede ganar, pero es muy fácil, como él dice, inocular la envidia y la rabia en los 19 restantes. Me pareció una reflexión interesante para conversarla nosotros acá. A mí me parece que, claro, está utilizando una metáfora que es algo un poco simplista, ¿no? Desde luego. Pero que no obstante, yo creo que tiene mucho de verdad. El resentimiento es una fuerza muy poderosa, ¿no? Y es un gran enemigo de la libertad, el resentimiento, me parece. Porque en lugar de inspirarlo a uno para ser mejor, para progresar, lo convierte a uno en un ser bajo, pequeño, mezquino, que está siempre pendiente de lo que hacen los demás y del éxito que tienen los demás, en lugar de dedicarse a su empresa y a trabajar en lo que tiene que hacer, ¿no? A cumplir su deber. Claro, esto es una simplificación, esto no quiere decir pues que aquí somos partidarios del capitalismo salvaje y qué sé yo, que estamos por la deforestación del planeta en virtud del capitalismo. No, desde luego que el capitalismo tiene que tener cortapisas, tiene que tener regulaciones, desde luego, pero siempre teniendo en mente y teniendo como objetivo la obtención de la libertad, de que cada uno pueda, dadas sus capacidades, alcanzar lo que se ha planeado alcanzar, ¿no? ¿Qué piensas tú, Silvia? Yo quiero decir 2 cosas sobre este discurso de Milei. La primera, sobre su exégesis bíblica y el uso del Antiguo Testamento. Quiero que los oyentes, Gustavo, YouTube, fíjense cómo funciona el populismo en este momento de derechas. Hay formas diferentes de referirse al pueblo. Cuando el socialista se refiere al pueblo, habla de los oprimidos, habla de los pobres, de los que no han tenido, de los rechazados por ser de izquierdas. Cuando personas como Milei se refieren al pueblo, habla del pueblo de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento. O sea, sabemos que Milei tiene un rabino personal. Les voy a contar un chiste. Cuando él se vio con el Papa Francisco, el rabino lo llevaba donde el Papa, pues estaba su rabino con el Papa y con Milei. Y el rabino le dice, mira, te lo he vuelto a traer. ¿Por qué Milei peleaba con Francisco? Y Francisco le responde, sí, muchas gracias, pero puedes quedártelo. Sí. Eso es el humor argentino, es muy, muy, muy genial del Papa Francisco. Y bueno, entonces le quiero decir, está equivocado porque además de manosear el texto sagrado, y ahí sí tu rabino te debería llamar la atención, pues no es lo mismo lo que hizo Moisés al salvar a su pueblo con lo que está haciendo usted con la economía de Argentina. No es lo mismo. Usted no está salvando a un pueblo, usted está salvando, ¿usted sabe qué? El fondo económico, el fondo mundial está salvando la banca, aunque diga que quiere quemar el Banco Nacional, o sea, el banco público. Usted está salvando otros intereses y estoy de acuerdo con salvarlos, pero está manoseando la palabra.
Y también hace eso Bukele, pero Bukele lo hace de una forma más inteligente, porque él dice, El Salvador es un pueblo laico, pero yo lo primero que hago es pedirle a Dios que me dé sabiduría. Y eso no tiene nada de malo. Entonces, Carlson, ¿cómo es? ¿Tucker cómo es? Tucker Carlson. Tucker Carlson le pregunta, ¿qué es lo primero que usted hizo para salvar a El Salvador? Y se me reuní con mi grupo y dije, bueno, lo primero, pues tengo un protocolo, pero lo primero vamos a rezarle, a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. De una forma subconsciente, sí está usando el ad populum bíblico, que es el de pedirle a Dios, que no está nada mal, pero lo tengo que subrayar, ya que acá eso es un programa filosófico en el que criticamos los populismos. Y con lo segundo que no estoy de acuerdo con Milei, o que quiero destacar una diferencia entre el liberalismo y el movimiento libertario, es que esa misma metáfora de la carrera la usaba Luis Carlos Galán, pero con la constituyente. Él decía, necesitamos la constituyente que se hizo, la del 91, para que todos los colombianos salgamos desde el mismo punto en la carrera, que uno no salga 200 metros antes y otro 200 metros después. Yo esta semana, porque también hago el ejercicio de escuchar críticamente a Petro en cuanto a valorar lo positivo que diga, en un momento quise creer que él se refería a esa misma metáfora de Galán. Y dije, bueno, estoy de acuerdo contigo, Petro, pero me di cuenta de que no iba por ese lado, sino por otro, por el de impedir que si Gustavo Carvajal es más rápido que yo, llegue más rápido él a la meta y darme a mí algún tipo de prebenda para que yo empiece la carrera antes que Gustavo Carvajal, aunque él sea más talentoso que yo. Y con eso no estoy de acuerdo ni con Milei ni con Petro. Estoy de acuerdo con Luis Carlos Galán. Y acá voy a colgar el programa de hace 8 días con Esteban Jaramillo, con el cual discutimos las diferencias entre el liberalismo y el libertarismo. ¿Qué tan de moda está hoy en día? Y claro, con razón les gusta tanto Milei a tantos norteamericanos. Gustavo, ¿nos puedes hablar de eso? ¿Por qué le gusta el discurso de Javier Milei a los gringos? Sí, atención, es que Milei es minarquista. Entonces él dice, el enemigo es el Estado. Y en realidad Estados Unidos no es tan así. Estados Unidos, la derecha ama al Estado. Y cuando dicen que Trump se parece a Milei, yo tengo que destacar la diferencia. Son muy distintos. Trump sí cree en las subvenciones. Por ejemplo, ¿a quiénes? A los agricultores. Por eso lo aman. Pero Milei no cree en eso. Milei le quiere quitar todo y comencemos desde cero, pero como en el medioevo. ¿Qué opinan? Suscríbanse al canal, activan la campanita. Vamos a una última parte del programa. Gustavo, tienes la parola. Bene. No, mira, en esa entrevista, luego o en algún otro momento, Milei menciona a Gramsci, ¿verdad? El teórico marxista italiano, que enfatizaba mucho el poder y el valor de el aspecto cultural de la política, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos, en los últimos 6 o 8 años, se ha librado una batalla cultural muy intensa. Vale la pena mencionar que estamos en el mes del orgullo gay, ¿no? Del orgullo LGTBI plus A, ¿cierto? Ese, por ejemplo, es un ejemplo de la batalla cultural, ¿no? En la que, por ejemplo, aquí la gente debate y pelea mucho acerca, por ejemplo, de las transiciones de niños que se diagnostican como trans, ¿no? Y entonces hay un debate muy fuerte sobre si se les debe intervenir quirúrgicamente, por ejemplo. Ese es un tema aquí súper álgido, ¿no? Y
se asocia a los demócratas con el partido que defiende todas esas ideas woke, ¿cierto? Que no siempre es así, claro, estoy simplificándolo, pero eso es lo que se asocia al partido demócrata con esas posturas súper progresistas, ¿cierto? De tolerancia, de inclusión, ¿no? Que son valores liberales muy loables, pero que llevados al extremo, pues, como hemos hablado aquí también muchas veces, llegan a unas contradicciones y a unos absurdos muy grandes, ¿no? En virtud de la tolerancia, pues, y de la compasión. El Partido Republicano detesta esa postura demócrata de progresismo cultural. Y lo que dice Milei, la manera en cómo habla Milei, sobre todo, por ejemplo, como hay en ese fragmentico que mostramos donde dice que los valores de los comunistas son inmundos y por eso las instituciones que se crean a partir de esos valores siempre fracasan, ¿no? Entonces, él dice de manera muy clara, muy vehemente, lo que los políticos republicanos aquí de pronto quisieran decir, y a veces lo hacen, pero que les acarrea muchísimo problema político, ¿no? Gustavo, Porque, discúlpeme, pero ahí es donde debo intervenir. Y es con lo que no estamos de acuerdo con Milei, con la interpretación de los valores. Porque cuando usted interpreta los valores del socialismo, se da cuenta de que son valores extraordinarios. Los valores, son los mismos valores del cristianismo, son los mismos valores de la Revolución Francesa, pero en lo que no estamos de acuerdo es en la forma en la que quiere implementar una dictadura del proletariado después de una revolución cultural, etcétera, que anule finalmente todos los valores de Occidente y además al individuo, que es para un liberal algo sagrado. claro, la política identitaria aquí en Estados Unidos es un asunto bastante serio, es verdadero, ¿no? Sobre todo en el asunto racial, ¿cierto? Por eso a los conservadores americanos les atrae tanto Milei, porque Milei tiene una forma muy desparpajada de decir lo que ellos piensan, pero que si lo dijeran de la misma manera, aquí en muchos casos los cancelarían, ¿no? Porque sería muy ofensivo hablar como habla Milei para un político republicano aquí, aunque hay muchos que lo hacen o que lo intentan hacer. Trump es una muestra de eso, ¿no? Bueno, Trump tiene muchísimos defectos y problemas, ¿no? Pero a la gente le encanta que Trump habla de esta manera, sí, populista, simple, desparpajada, ¿no? Que sin miedo a la corrección política. Eso le gusta mucho a los republicanos acá. Y a tu pregunta, que por qué Milei es tan exitoso aquí en Estados Unidos, yo creo que es por eso. Y claro, y siendo un economista que alerta, ¿cierto? Un minarquista, como tú has dicho, que alerta a la gente de que si usted lleva políticas socialistas a la economía y las aplica en extremo, eso lo comprueba la historia, siempre va a terminar mal, ¿cierto? Eso no quiere decir que haya que ser un capitalista salvaje y un cierto, como dicen, un neoliberal ambicioso y egoísta cierto, ¿cómo es? Matar y comer del muerto. No. Aquí en Estados Unidos hay una gran red de seguridad social, hay muchísimos programas sociales. Aquí es que vivimos realmente en un casi socialismo capitalista, ¿sí o no? Como un capitalismo 2.0, es lo que hay acá, ¿cierto? Aquí hay subsidio al desempleo, aquí hay la posibilidad de hacer sindicatos libremente. Pero desde Roosevelt
desde Sí. Roosevelt, y por eso los conservadores decían que, wow, Roosevelt se nos volvió de izquierdas, pero para poder hacer el gran cambio tenía que ofrecerle al pueblo algún tipo de subsidios. De seguridad Y social. cuando, sí, seguridad social, es que es increíble que en el discurso de muchos progresistas dan a entender que en la historia que nos mandan a leer no hubiéramos ganado a través de conflictos ya muchos derechos, y que incluso lo que llaman la ultraderecha se encargó de imponer subsidios, como por ejemplo en España Franco, como por ejemplo la dictadura militar argentina impuso muchos subsidios a la clase obrera. ¿Mm? Milei, por ejemplo, ha quitado muchos subsidios que impuso Videla, el dictador. Entonces, cuando la izquierda repite como que queremos subsidios o queremos logros, como que fuera algo original, en realidad da a entender que por ahí no se leyó todo el manual porque solamente se leyó el que le dieron, dado que, repito, las derechas, sobre todo por las tradicionales, como acá el Partido Conservador, en cuyos ideales está la piedad católica, pues las obras sociales, ¿no? Ellos también se encargaron de dar subsidios en su debido momento. Entonces, por ahí hay que recordarle a los populistas que también es bueno leer el manual del otro, ¿no? Y sacar una síntesis, porque repiten, cuando hablan del otro, hablan del enemigo ideal, y por ahí no todo el mundo es enemigo ideal. Por ahí en realidad, muchachos, todos estamos en el centro, y yo creo que en Colombia sobre todo, los colombianos somos en realidad de centro, unos poquitos más liberales, otros poquitos más godos, pero raro te encontrás con uno que diga, sí, yo quiero un rey, que sería como la extrema derecha, ¿no? Sí, yo quiero un rey, no, y raro te encontrás uno que te diga, sí, yo quiero un soviet, Un soviet, sí. no, Claro, es sí. más fácil que te encontres un anarco en la calle que diga, no quiero nada, ¿cierto? Sí, una última cosa que quería decir sobre eso de Milei y Estados Unidos es No, que, no, también que tenemos otro tema. no, bueno, perdóname, sino es que aquí una pelea grande es, y lo que estábamos hablando, que Roosevelt, por ejemplo, entendió que había que implementar ciertas ideas socialistas, ¿no? De subsidios. Eso ha sido en parte la historia del progreso y del estado de bienestar del que gozan, sí, las democracias más pudientes, pues, en Occidente. El debate aquí grande hoy en día en Estados Unidos es la igualdad de oportunidades. Es una cosa deseable, ¿cierto? Una cosa democrática, que yo creo que todo el mundo quiere, ¿no? Como lo mencionabas de Luis Carlos Galán y la metáfora esa de la carrera. Pero una cosa es la igualdad de oportunidades y otra cosa es la igualdad de resultados, ¿sí? La democracia liberal no puede asegurar la igualdad de resultados. ¿Por qué? Pues porque obviamente cada persona, cada individuo crece en unas circunstancias distintas, tiene unos talentos diferentes, tiene un carácter y unas ambiciones diferentes, pero lo que sí debe asegurar o procurar la democracia es la igualdad de oportunidades, que haya igualdad de oportunidades. Y yo creo que a veces las confundimos esos dos conceptos. Aquí en Estados Unidos estamos embrollados en esa confusión, donde, por ejemplo, los análisis van de que si en una empresa no hay igual número de mujeres empleadas que el número de hombres, es porque hay una desigualdad estructural. No analizan que hay igualdad de oportunidades, ¿cierto? Que no hay en la ley y en la práctica realmente no hay impedimentos para que una mujer haga lo que quiera hacer. Esta es la sociedad más libre que ha existido jamás para las mujeres, Silvio. Pero cuando tú te pones a buscar igualdad de resultados, donde quieres ver el mismo número de congresistas mujeres y el mismo número de congresistas hombres, esos resultados tan perfectos para poderlos lograr,
terminan implementándose políticas muy agresivas, muy irónicamente antidemocráticas, ¿cierto? Como las listas cremallera que tenemos en Colombia, como las cuotas, como la affirmative action, ¿sí? Cosas que en principio contradicen los valores democráticos. Entonces ese me parece un debate muy interesante. Claro, todos estamos por la igualdad de oportunidades, que ya es difícil de por sí, poderle ofrecer a todo el mundo las mismas oportunidades, es muy difícil. Pero ahora lo que están haciendo los izquierdistas en el mundo y en Estados Unidos es exigir la igualdad de resultados. Entonces ahí entra Milei y desbarata todo eso con el lenguaje folclórico que él usa y entretiene y regocija a los gringos conservadores. Silvio, ¿qué tienes para terminar? Muy bien, y ahora con el patrocinio de el farolero Lemboscatelli, el farolero Lemboscatelli, el farolero Lemboscatelli. Quiero recordar que somos una casa de letras, un lugar para encontrarnos y agradecer y felicitar a los escritores que nos mandan sus libros. Quiero contar que Giovanni Jaramillo Rojas, uno de nuestros amigos, que se ha formado con nosotros desde que era un pibe escribiendo en nuestra casa de letras, me ha enviado estas joyas. Primero, El campo de gigantes, que estamos publicando, que hemos publicado algunos capítulos con el nombre de Historia